Matemática, noveno grado. Triángulos notables. Hola jóvenes, bienvenidos a su espacio educativo Aprendamos en Casa. Y ya llegó la hora de matemática de noveno grado. Mi nombre es Doris Ochoa y... Yo me llamo Ana. Mucho gusto. ¿Preparada, Anita? Sí. ¿Leíste el problema inicial? Sí recuerdo algunos datos, pero no al 100%. Bien, entonces, como decíamos, vamos a noveno grado. Y nos vamos a ubicar en la página 134. 134. Tenemos un par de triángulos por ahí. Bien, ¿qué recuerdas de lo que leíste del problema inicial? En el problema inicial hay dos figuras. Dos figuras. Uno es un cuadrado, Ujú. que recuerdo la longitud del lado, creo que era 1. La segunda es un triángulo equilátero y la longitud del lado es 2. Teniendo en cuenta todo eso que tú ya te acordaste y también invitando a los jóvenes en casa a que previo a la teleclase pues le den una lectura al problema inicial para que ustedes tengan alguna idea de lo que se va a tratar la teleclase. Pasemos a nuestro problema inicial. Y en efecto, en el problema inicial hay un cuadrado y los vértices son A, B, C, D. D. También Anita decía que aquí esta longitud es 1. y voy a colocarle acá. Sabemos que si es un cuadrado todos los lados tienen. Todos los lados, la misma longitud. Bien. También mencionabas del triángulo. Vamos a trabajar primero con esta figura y posteriormente vamos a pasar a trabajar con el triángulo. De acuerdo. Bien, la información que se nos da es que este cuadrado le han trazado una de las diagonales. ¿Te recuerdas cuál diagonal? Cierto. Creo que es la diagonal CA. Muy bien. Trazamos la diagonal CA. Y la longitud de esta diagonal no la conocemos. Así que esa es la búsqueda de este día. La longitud de la diagonal del cuadrado. Determinar, correcto, la longitud de CA. Veamos qué tenemos de información. Mira, un lado, otro lado y también estos ángulos, ¿cuánto valen? A los ángulos del cuadrado, Sí, 90 grados, 90 grados. Voy a colocarte este como pista. para que no se me olvide la medida. Es un ángulo recto. Has dicho una palabra mágica. Ángulo recto. recto. Ángulo recto. En un triángulo, o sea que ABC es un triángulo rectángulo. Sí. ¿Y qué más? Triángulo rectángulo. ¿Algún teorema que relacionamos con el triángulo rectángulo? Lo que estamos estudiando ahorita, Doris, el teorema de Pitágoras. ¿Qué pasa si utilizamos el teorema de Pitágoras? Si te fijas, conocemos este lado y como andamos en busca de determinar la longitud de CA, Es la hipotenusa. Y podemos aplicar directamente el teorema de Pitágoras. con ese análisis que hemos hecho, estamos preparadas para pasar A nuestra solución. a la solución. Bien. Así que, ¿qué tenemos en el triángulo ABC? Las longitudes de dos lados. Quiere decir que AB es 1. Y BC es 1 también. Voy a volverlo a colocar. BC es 1. Así que puedo usar directamente el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Más despacio, porque miren, en casa ya se quedaron viendo un poco extraño porque tú lo dijiste muy rápido. El cuadrado de la hipotenusa Quiere decir que CA al cuadrado, es igual a la suma la suma de los cuadrados de los catetos. de los cuadrados de los catetos, pero uno de los catetos es AB y el otro es BC. BC. Te quedó chistoso el 2 allá arriba. Muy arriba. Ten. Préstame el borde. Y este también no quedó tan bien. Lo voy a volver a escribir. Ahora sí, Podemos sustituir esos valores. AB es 1 aquí quedaría 1 al, cuadrado, siempre el signo más, lo vuelvo a colocar, y BC. 1 también, 1 al cuadrado. Y observen, tenemos esta suma, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero, ¿cuánto es 1 al cuadrado? 1. Ese es bastante fácil. Más, otra vez, 1. 1, Y esta suma es de primer grado. 2. 2. 1 más 1 es 2. Pareciera que hemos encontrado la solución, pero observen, Pero tenemos el número al cuadrado, la longitud al cuadrado, que nos hace falta cuando tenemos una ecuación de ese tipo, tenemos que sacar raíz. la raíz. Si sacamos raíz acá se cancela la raíz y el cuadrado, solo nos quedaría CA. Y acá tenemos la raíz de 2. ¿Cuál valor tomamos? ¿El positivo o el negativo? Positivo, Doris, estamos trabajando con la longitud de un lado de un triángulo. Y como es longitud, es el positivo. Y observa, CA es igual a raíz de 2. correcto. Hemos encontrado el valor que andábamos buscando. Pero ¿sabes qué? También vamos a determinar los ángulos en el triángulo ABC. Ya tenemos uno, el de 90 grados, el ángulo ABC. Sí, ya tenemos este. ¿Cómo encontramos estos dos de acá? ¿Alguna idea? A mí se me ocurre de una manera, tú me dices si es correcto. Estos dos lados, AB y BC, tienen la misma longitud. Sí. Quiere decir que es un triángulo isósceles. Hay una propiedad de los triángulos isósceles que a los lados de la misma longitud se le oponen ángulos de la misma medida, ¿cierto? Quiere decir que este ángulo es igual a este ángulo. Lo que tú has dicho es cierto. Estos ángulos son iguales. El ángulo CAB es igual al ángulo BCA. BCA. Pero observa, ya tengo que este ángulo vale 90 y que estos dos son iguales. Pero en un triángulo rectángulo, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos en ese triángulo? Es 180 Es 180 grados. Lo que implica que este más este vale 90. 90. Bueno, entre estos dos suman 90. Pero como ya decíamos que son iguales, cada uno de estos tiene que valer 90 entre 2, que eso es igual a 45 grados. 45 grados. Y bien, con esto, Anita, Hemos finalizado, por lo menos, para esta figura, para esta construcción. así que tenemos que ya determinamos las longitudes de la diagonal y también los ángulos en ese triángulo. Ahora es tu turno Es mi turno. con la otra figura. Ahí te la coloco. Yo te comentaba que la otra figura es un triángulo equilátero.
Y que en este caso el lado vale 2. Este lado es 2. Este es el triángulo EFG. Bien. Hay en algo ese más. triángulo, todos los lados tienen igual medida porque es equilátero, ¿verdad? Porque es equilátero. Y me parece que tiene trazada una altura en el vértice G. Aquí te doy la escuadra. Me quedo muy arriba. Tal vez no me equivoco. Y vamos a trazar esta longitud. Y este es un ángulo de 90 grados. Y a este punto lo llamo H. Recuerdo, como también yo leí el problema, Ujú. que en los dos figuras pues nos pedían la misma información. Determinar la longitud de ese segmento que has trazado, Es HG, HG, la longitud de HG. Y lo segundo es calcular las medidas de los ángulos. de los ángulos. Otra vez terminar las medidas de los ángulos. Del triángulo eje H. Del triángulo EHG. O sea que tenemos dos cosas. Sí, HG. Bien. Otra vez tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? EHG, porque esta es altura. Sí. Así que podemos volver a usar el teorema de Pitágoras para Pues, determinar. Solo que como que tengo perdido un valor. Ya creo que ya te diste cuenta que este valor aparentemente no lo No conocemos. lo conocemos. Pero podemos hacer algún cálculo, ¿verdad? Como es un triángulo equilátero y esta es altura, en ese caso la altura también coincide con la mediana. Y este segmento tiene la misma longitud que este otro segmento. Dado que H es punto medio. Exacto. Y si todo esto vale 2, H vale 1. aquí vale 1. Y ahora sí, Puedo aplicar Pitágoras. ¿cómo nos queda? Sería G, nos queda HG. HG. No, pero comenzamos con la hipotenusa. GE al Sí, cuadrado. podemos empezar con la hipotenusa. 2 al cuadrado. Bueno, lo voy a escribir así primero. G al cuadrado va a ser igual a EH al cuadrado más HG al cuadrado. Y luego sustituimos, ¿verdad? G es igual a 2. Sí. Por tanto, tengo 2 al cuadrado. EH Es 1. 1. Y este es el valor que quiero conocer. Ahora tengo 4. Aquí me queda 1 más HG al cuadrado. Si transponemos los términos, Para dejar solo GH. lo voy a cambiar. Esto es igual a tener HG al cuadrado igual a 4. Le restaría este. 3. Y podemos aplicar lo mismo que en este caso. O sea que HG es igual a la raíz cuadrada de 3. Y siempre tomo la positiva porque estoy hablando de longitud. Bueno, ya conocemos la longitud de HG, nos hacen falta los ángulos. ¿Cómo procedemos para los ángulos? ¿Cómo? Tenemos uno de 90. Ya tenemos conocemos algo. uno. Ya es bastante. Sí. Y este ángulo, ¿cuánto mide, Doris? Como este ángulo es del triángulo equilátero, sabemos que en el triángulo equilátero todos sus ángulos valen 60, entonces este vale 60. Ah, o sea que este es 60 grados. Y nos hace falta uno. Pero tú dijiste al inicio que este segmento era mediatriz, era Es bisectriz, mediana, mediana, bisectriz. Sí, todas esas rectas coinciden en el triángulo equilátero. Me estás diciendo que esto es la mitad de 60. Sí, porque es Porque es bisectriz. bisectriz. La mitad de 60, 30. o sea que este ángulo de aquí es 30 grados. Esos ángulos
salió más fácil de calcularlo porque utilizamos esos conocimientos que ya sabíamos. Aquí tenemos esto y tenemos esto. Ya completamos nuestra tarea. Bueno, a estos dos triángulos que hemos observado acá, el triángulo que tiene dos ángulos de 45 y uno de 90, y al triángulo que tiene un ángulo de 30 y un ángulo de 60, y este de 90, se le llama triángulos notables. Es muy importante tenerlos en cuenta porque estos triángulos van a ser de mucha ayuda cuando estudiemos contenidos de trigonometría en grados posteriores. Ah, es cierto. Estuvimos trabajando eso con los demás compañeros. Sí. Bueno, nosotros llegamos hasta aquí y nos vemos a la próxima. Hasta la próxima.